Deseo partir agradeciendo y sintiéndome muy honrado de poder estar en este seminario organizado por el PP, por la Fundación Abramo y el Instituto Lula. Creo que hay otros auspiciadores que me olvido, pero me perdonan. Yo quiero hablar de estos 5 puntos que tengo acá. ¿Cuál fue el gran cambio? O cuál fue, como dijo la diputada Hoffman y presidenta, cuál fue la destrucción que hubo en Chile. En Chile se destruyó la seguridad social el año 81 y creo que eso es importante asociarlo a la privatización. Privatizar el sistema de previsiones es destruir la seguridad social. Segundo, comprender cómo se hizo eso, cuál fue el mecanismo para ver las similitudes que van a haber entre lo que ocurre en Brasil y Chile. Tercero, es ver las experiencias que han existido en el mundo, que es lo que me pidieron en relación a un reciente informe de la OIT, donde habla que no ha sido solo Chile, sino que hay otros países que también han experimentado con la privatización y hoy día se están revirtiendo. Ellos cuestionan los resultados y los voy a tratar de asociar al caso chileno y ahí tratar de sacar las lecciones que pueden haber para Brasil. El gran cambio en Chile es importante saber que se hizo en dictadura, durante el régimen de Pinochet. No había debate parlamentario, no había discusiones como las que vamos a tener hoy día. Era un debate que se hacía en 4 paredes, con técnicos asociados a la Universidad de Chicago. Ya hay una similitud aquí con Brasil, y con un poder político muy grande para hacer lo que se quisiera y transformar lo que se quisiera. Eso significó 2 cosas. Uno, que no habría más seguridad social en la previsión y por el contrario, la parte previsional se sustituiría por un mercado obligatorio de ahorro para la previsión. Eso es, en esencia, la destrucción que hubo. El criterio de seguridad social, sus principios de seguridad social se cambiaron por principios del neoliberalismo, donde lo importante era la elección personal y la operación de los mercados. El Estado había que minimizarlo. ¿Cuáles fueron las grandes transformaciones que ocurrieron y que son las que se están ocurriendo en este momento acá? Nosotros teníamos, al igual que ustedes, un sistema segmentado en muchas cajas que se ocupaban de distintos segmentos del mercado de trabajo. Todas esas, previo a la reforma, se habían homologado y fijado las mismas reglas de establecimiento de beneficios, pero para tener una cosa homogénea, no distintas cajas, no segmentado, ¿ya? ¿Eso en qué pasó? Se pasó a un sistema, como digo ahí, unificado y homologado en ese entonces. El segundo, las cajas de previsión desaparecieron y fueron transformadas en administradoras de fondos de pensiones. ¿Qué significa eso? Que la alícuota que los trabajadores entregan a una caja de previsión para hacer seguridad social pasó a ser propiedad del trabajador y él tenía que administrarla financieramente como una cuota de ahorro en una administradora de fondos de pensiones. Y esas administradoras de fondos de pensiones tenían fines de lucro. No era una política pública, era un negocio. Es un negocio administrar cuentas. Tercero, el empleador, que habitualmente contribuye con la alícuota para financiar la pensión, se eximió de cotizar y no cotiza, solamente cotiza el trabajador, un 10%. Tercero, los trabajadores pasaron de ser trabajadores con derechos y obligaciones en un contrato de seguridad social a ser consumidores de un contrato individual de ahorro. Y en consecuencia están divididos. No hay sindicato que pueda defenderlos, cada uno se defiende por sí solo. Y cuarto, el Estado se jibarizó, ¿sí? Fue eliminando. Primero se salió de la previsión social, pero con 2 cosas. Cerrar el sistema antiguo, que significa un costo de transición que ya vamos a ver importante, que tiene que ver con uno de los temas fiscales, pero no es lo más esencial. Continuar financiando las Fuerzas Armadas, la previsión de las Fuerzas Armadas, y hoy
después de la reforma de la doctora Bachelet en el 2006, administra lo que es una red de seguridad social o un pilar solidario. Se crea con esto una lógica individual que creo que es importante. Aquí ya no hay trabajadores, está el trabajador, la persona que se vincula con el sistema, ¿ya? Y esta persona hace dos cosas. Uno, tiene la posibilidad de, con su alícuota, ir ahorrando a lo largo del tiempo y acumular en un porcino, un chanchito. Es nada más que es una cuenta de ahorro en que le llevan un registro de mi 10% que yo voy depositando mes a mes si tengo la suerte de poder hacerlo. Eso se capitaliza y llevan un registro de su cuenta hasta que al final de su vida le dicen esto es el ahorro que tiene. Pero ese ahorro solamente es para un algoritmo que lo transforma en una pensión que es una renta vitalicia. No puede hacer ninguna otra cosa. No puede tomar ese ahorro y comprar una vivienda, no puede tomar ese ahorro y pagar una enfermedad. Ese ahorro solamente es para que una aseguradora, después que las administradoras de fondos de pensiones administraron su cuota, una aseguradora le venda una renta vitalicia. En consecuencia, lo que hay conceptualmente es que cada individuo tiene un contrato actuarialmente equivalente con el sistema. No hay posibilidad de déficit. Yo entrego mis ahorros y ellos me los devuelven en la forma de una renta vitalicia. No hay solidaridad, no hay pérdida, no hay nada. En consecuencia, es un contrato individual actuarialmente equivalente. Esto es muy importante de tener en cuenta. ¿Cómo se hicieron esto? Cambiaron la lógica del pilar contributivo. Y básicamente lo que hicieron es lo siguiente. Cuando uno tiene un pilar contributivo, lo que puede hacer es la contribución, administrarla por reparto, beneficio definido, una administración pública y con ciertos subsidios cruzados, que es lo que hace la Seguridad Social. Y eso es lo que teníamos previo a la reforma de 1981. Un sistema contributivo, administrado por reparto, con beneficio definido y administración pública, ¿ya? Y también subsidios cruzados. ¿Cuál fue la reforma del año 81 bajo el régimen militar? Se eliminó no el carácter contributivo, la alícuota existe, pero es propiedad del trabajador ahora, no va a una caja. Se eliminó el reparto, se eliminaron los beneficios definidos, se eliminó el rol del gobierno y se pasó a una cosa que es capitalización individual, no colectiva, sino de mi cuenta en una cuenta periódica. El beneficio no era definido, sino que a mí me decían cuánto yo llevaba ahorrado y yo no sé qué pensión voy a recibir sino hasta retirarme. Y la administración es privada con fines de lucro. O sea, un cambio radical. Aquí es donde hay la destrucción de la seguridad social. Esto es como se hizo y esto es como lo van a intentar hacer acá. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el mundo posterior de esto? Si nosotros vemos, el año 81 se hizo la reforma en Chile, bajo el régimen militar de Pinochet. Y esto se ha vendido por el mundo financiero como un éxito, como un milagro, como un país donde hemos desarrollado el mercado de capitales y donde tenemos equilibrios macroeconómicos. Y eso es cierto, hemos desarrollado el mercado de capitales y hemos tenido equilibrios macroeconómicos, pero no solamente por esto, sino que por muchas otras políticas. Pero la contraparte de esto, que es el sistema de pensiones, es que el logro de ese milagro, que es los equilibrios macroeconómicos y el desarrollo del mercado de capitales, tiene como contrapartida muy malas pensiones. El 79%, 80% de las pensiones que se financian, aún con subsidios, están por debajo del salario mínimo, 44% debajo de la línea de pobreza. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? Si ustedes miran en el tiempo, posteriormente varios países, yo no puedo leer de aquí cuáles son, pero ustedes lo podrán ver, varios países implementaron la capitalización individual, hicieron componentes de privatización. Ustedes conocen Uruguay, que tiene un sistema mixto, Argentina tuvo un sistema mixto y ahora lo revirtió, Perú tiene un sistema paralelo, Colombia tiene un sistema paralelo, México tiene un sistema de capitalización, República Dominicana, hay varios, se hicieron varios. Y después, si uno mira a Europa del Este, también varios privatizaron en alguna forma sus componentes.
nuevamente no puedo leer los capítulos. Esto es un documento que presentó la OIT y que es muy interesante leerlo. Ahora uno se pregunta, ¿esto es magia? ¿Esto es seguir el milagro chileno? La verdad es que cuando uno mira objetivamente, yo creo que no. Fíjense lo que ha pasado. Estos son los países africanos, hay solo 2 que privatizaron. En la década de los 80 vino la crisis de la deuda. ¿Se acuerdan ustedes? La década perdida que habló la CEPAL. Una crisis tremenda porque nos dieron plata dulce que después tuvimos que pagarla y no había cómo pagarla y vino una crisis. Y todos los países de América Latina estaban endeudados. ¿Qué hizo el Fondo Monetario y el Banco Mundial? Dijo, nosotros los ayudamos a salir de la crisis, pero la condicionalidad es que ustedes privaticen el sistema de pensiones. Entonces, no es casualidad de que esto haya ocurrido, sino que lo que ha ocurrido es que ha habido una influencia del consenso de Washington y de los programas de ajuste estructural apoyados por el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Eso es lo que ha habido detrás de todos estos esfuerzos de privatización, no solo en América Latina, sino que también en Europa. Ahora, posteriormente, también hubieron crisis asociadas a la crisis subprime, ¿ya? Y ahí la gente vio que sencillamente operando un sistema financiero no era fácil y han comenzado a revertirse los procesos de privatización. Esta es la reversión que ha existido en los países americanos, ya hay latinoamericanos 5, y en los países de Europa del Este hay como 8 más. O sea, hay 13 que ya han revertido su sistema de privatización porque no da poder operar el sistema como lo está haciendo. Entonces creo que esto es interesante mantenerlo en mente. No ha sido Chile solamente, sino que después de Chile siguieron varios países, pero no por una decisión autónoma de los países, sino que impuesta en los programas de ajuste estructural, y aquí en Brasil también hubo presión para hacerlo en los años 90, que yo pude venir aquí a participar en esos debates. ¿Por qué falla el sistema? Básicamente porque si yo exclusivamente hago un sistema previsional basado en la capacidad de ahorro de las personas, en países, como lo dijo nuestra presidenta, con alta informalidad y trabajadores vulnerables, mucha gente no va a participar. Mucha gente no va a tener condiciones de cotizar regularmente. Entonces se producen todos estos problemas. La cobertura de los sistemas de previsión se va a deteriorar si ustedes hacen un sistema, y nosotros lo vimos hecho eso en Chile. La gente que participa del sistema, los que se afilian y cotizan en el sistema, son cada vez menos. Segundo, las prestaciones previsionales se deterioran. ¿Por qué? Porque hay una lógica financiera que determina la prestación, no una lógica de derecho. Si yo ahorro poco y vivo mucho y la tasa de interés es baja, la pensión es baja. ¿Y de quién es la culpa? Mía, de nadie más, ¿no? Es un contrato individual. Tercero, las desigualdades de género aumentan, porque aquí todo se produce a través del mercado de trabajo, y como las mujeres discriminadas en el mercado de trabajo, las mujeres discriminadas en el sistema de pensiones. Entonces sus discriminaciones aumentan. Los costos de transición son altos, que voy a explicar. Para terminar con un sistema de reparto e iniciar un sistema de capitalización, ustedes tienen que seguir pagando las pensiones del sistema de reparto, ustedes tienen que reconocer las cotizaciones anteriores y ustedes tienen que mantener las garantías. Eso en Chile tenía un costo, que lo vamos a ver, de equivalente a una deuda con el sistema con el país de 136% del PIB, que obviamente se paga en flujos, que ha significado pagar un déficit sobre 4% por muchos años, y hoy día todavía seguimos pagando 2,5 puntos del PIB por haber implementado este sistema. Los costos de administración son empresas con fines de lucro que no compiten y en consecuencia van a cobrar más de lo que necesitan y tienen alto lucro. Entonces uno ve que hay un sistema donde uno entrega la plata a las administradoras de fondos de pensiones, la administran en lo que llamamos un corralito, que no pueden hacer nada los trabajadores por ello, y cobran utilidades por eso y ganan utilidades que permiten reponer su capital cada 4. Muy buen negocio para las AFP. Muy débil regulación y cooptación de profesionales, concentraciones en la industria de seguros, o sea,
lo que resulta de todo esto es que una vez que termina el proceso, lo único que vienen las aseguradoras a vender rentas vitalicias, entonces hay un desarrollo de eso. El ahorro del trabajador es acorralado en el sector financiero y él nunca puede decidir qué hacer, si invertirlo en el país, hacer inversiones reales, que sea invertir en la economía. Eso no lo decide el trabajador, lo decide la administradora. Escasa inversión real, riesgos asumidos por afiliados y escaso diálogo social. Si yo tuviera solo 10 minutos me quedaba acá, pero puedo ilustrar cada uno de estos puntos con el caso chileno, si me lo permiten, no sé. ¿Ya? Veamos el tema de la cobertura. Vamos a asumir que todas estas personas son las personas que han llegado a la edad de retiro mientras estuvo operando el sistema de pensiones de capitalización individual. Si uno mira quiénes han estado cubiertos, solamente la mitad ha estado cubierto. La otra mitad no pudo ahorrar. El sistema originalmente tenía un sistema de protección que tenía dos componentes. Uno, una pensión mínima garantizada, para lo cual uno tenía que haber cotizado 20 años, 240 meses, y que es mucho, y o una pensión asistencial que se da a aquellos que no habían cotizado nada, pero no alcanzaba para todo. Entonces, en el año 2006 en Chile, previo al gobierno de la doctora Bachelet, el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia de Pensiones, ya en los gobiernos democráticos, dijeron, tenemos un serio problema de cobertura. La mitad de nuestra población no está cubierta, la otra mitad no sabemos cuánto gana porque es de beneficio definido y solo un 5% califica para la pensión mínima garantizada. Entonces, ¿qué se hizo? Eso es lo que nos derivó la capitalización individual exclusiva. Ahí vino el gobierno de Bachelet, hizo una primera reforma que creó lo que se llama el pilar solidario o el sistema de pensiones solidarias, que consiste en dos cosas. Consiste básicamente, partiendo de lo que ya teníamos, esto es en crear un sistema tipo Beveridge con transferencias, ir en ayuda de la población vulnerable. ¿Ya? Que ustedes ya lo tienen implementado y que eso no hay que eliminarlo de ninguna manera. ¿Para hacer qué? Básicamente lo siguiente, generar incentivos para que la gente cotice más a través de lo que se llamó allá el bono por hijo nacido vivo de las mujeres, que le aportaban algo a una cuenta por cada hijo, incentivar el trabajo de los jóvenes, tratar de que los independientes coticen. Entonces se trató de que la gente ahorrara más, pero no ha resultado bien. Y dos, crear un pilar solidario que tiene una pensión no contributiva para aquellos que no contribuyeron nada y un aporte previsional solidario que va disminuyendo en la medida que alguien cotizó. Esa es la red de protección social o la safety net que tiene Chile porque el mercado no opera. Dos cosas. Eso son hoy día 110.000 pesos, que aproximadamente son $180, algo así. Esa es la pensión que se le otorga a una pensión que no ha cotizado nadie. Y el resto es algo que va disminuyendo hasta un máximo, que es la pensión máxima con un aporte solidario, que son 300.000 pesos, que aproximadamente deben ser como $400. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre? Con esto, entonces, superamos el primer problema que había en todas las experiencias, que es el de cobertura. O sea, hay gente que puede ahorrar y gente que va a ser beneficiaria de subsidios, ¿ya? Pagados por esta red. Lo que ocurre en Chile es lo siguiente, es que si uno mide las prestaciones que estamos dando en relación al salario mínimo y a la línea de pobreza, aún con el pilar solidario, el 80% está por debajo del salario mínimo y el 44% está por debajo de la línea de pobreza. Entonces, Chile puede decir, en el mundo internacional sí, tenemos muy buena cobertura, pero cuando uno va a ver los resultados en materia de prestaciones, las prestaciones son insuficientes, o sea, tiene un problema de suficiencia. Entonces, ¿qué se dice en Chile? ¿Qué podemos decir? Tenemos un sistema equilibrado, tenemos un sistema eficiente, tenemos equilibrio en las cuentas individuales, pero nuestros pensionados se están muriendo de hambre. Y esa es la realidad. ¿No? Esa es la realidad. Aquí tienen ustedes los beneficios
de hombres y de mujeres. Lo que yo indico acá es el tremendo problema que tiene un sistema contributivo basado en el ahorro, que hay gente que no puede ahorrar. El primer grupo allá son los que ahorran menos de un año, entre 1 y 5 años, 5 a 10 años, después va cada 5 años cuánto ahorraron. Aquí están los que ahorraron entre 20, 25 años, etc. Obviamente, en la medida que uno ahorra más, sube la pensión media y mediana, que es lo que yo tengo media ahí, con y sin subsidios, ¿ya? Pero en general, tanto en las mujeres como en los hombres, en las mujeres más que en los hombres, siguen muy debajo de la línea de pobreza y la línea de, ¿cómo se llama?, de salario mínimo. Este es el caso de los hombres. Este es el caso de los hombres, que es un poquito mejor, pero no relevante mejor. Entonces, claramente el sistema está discriminando contra nuestras mujeres y las prestaciones son malas. Un tercer problema es el costo de la transición. Esto que tienen ustedes ahí, ¿ya? Esto es exactamente lo que vale pagar el costo de la transición en Chile, ¿ya? Aquí está establecido en porcentaje del PIB. Cuando se hizo la reforma, el valor que tenían las pensiones que había que pagar a futuro, más las cuotas que habían sido pagadas y que había que reconocer, como les dije, equivalía a reconocer una deuda de 136% del PIB. Eso se puede pagar a través de déficits previsionales, que es lo que está acá. Y eso es lo que se ha hecho. En dictadura, uno puede ajustar un presupuesto fiscal, uno puede reducir gastos en salud, gastos en educación, porque no hay debate, gastos en vivienda, puede adquirir una pequeña deuda, porque no le consulta a nadie, y eso se hizo en Chile. Y por eso desde entonces ha habido equilibrio macroeconómico ajustando un sistema. Y hoy todavía, lo que es importante, estamos por acá, gastamos casi más de 2 puntos del PIB en la transición. ¿Cuánto estamos dando? Perdón, más de 2 puntos del PIB en el costo de transición. Empezamos en 4,5 y todavía seguimos en 2, hoy, después de varios años. ¿Cuánto estamos usando para financiar la solidaridad con los vulnerables? Es menos de 1% del PIB. Entonces hay un desajuste entre lo que nos costó implementar un mal sistema y lo que estamos usando como poder dar subsidios para mejorar los errores que tiene el sistema, ¿ya? Entonces tenemos un tremendo problema de asignación de recursos fiscales. Tercero, estas son las comisiones que se cobran sobre el salario. Estas son las comisiones de las 6 AFP que administran los costos de administración. Los costos de administración, normalmente se dice que en una empresa competitiva van a bajar a niveles de equilibrio. Pero aquí hay una asimetría de información total. Yo no tengo idea, ningún trabajador sabe si yo tengo que estar en la AFP 1, en la AFP 2, en la 3, en la 4, no sé. Porque un día unos tienen mejor rentabilidad, otro día otros tienen mejor rentabilidad, un día uno hace mejor propaganda, otro hace mejor propaganda. No hay forma de uno tomar una decisión objetiva de dónde voy a estar. Entonces no hay mucha movilidad. Y al no haber movilidad, esto se genera en un oligopolio. Y las tasas se han mantenido por sobre 1 y tanto. O sea, de la cuota, si ellos pagan 10%, tienen que pagar otro 10% de ese 10%, o sea, 1,7% casi de su salario para que les administren la cuenta. Eso es, a niveles internacionales, se supone que es muy caro y no se ha podido bajar. Tercero, efectivamente, el sistema ha logrado juntar mucha plata de los trabajadores. ¿Por qué? Porque en el caso chileno, como el costo de la transición se ajustó al presupuesto, el gobierno no toma la plata para pagar pensiones, sino que se destina efectivamente al mercado de capitales. Y se ha podido invertir bien y ha crecido desde casi 0 a hoy día, que es más o menos un 75% del PIB, el valor de la plata de los trabajadores. Un estudio reciente del Instituto Internacional de Administradores de Fondos de Pensiones dijo el sistema chileno es ilegítimo porque sobre este 75% de propiedad de los trabajadores, los trabajadores no tienen absolutamente nada que decir de cómo se invierte. Nada.
Y eso no puede ser. No participan en los directorios, no participan en nada. Esto es solamente administrado por el sector financiero y sus cooptados, ¿ya? Entonces hay un tema tremendo de que si bien ha habido una profundización del mercado financiero, ha habido ahorro financiero de los trabajadores, pero los trabajadores como tales no tienen absolutamente nada que decir de cómo se invierte. En consecuencia, aquí tenemos lo siguiente. Hoy son aproximadamente 200.000 millones, que para Chile es mucho, yo sé que para Brasil no es mucho, pero para Chile es mucho, 75% del PIB, propiedad de los trabajadores, pero ocurren dos cosas. Esto está dicho por internacionalmente, se considera que los fondos de pensiones deben estar asociados al empleador o la organización laboral y sus miembros ser representantes en la provisión de pensiones. En Chile esta representación no existe o es muy débil. Algunas AFP tienen alguna injerencia. Y segunda, las 6 administradoras que administran los fondos son casi todas de propiedad extranjero y tienen utilidades que les permiten recuperar su patrimonio cada 4 años. O sea, tenían hasta hace poco utilidades de 25% sobre el patrimonio. Entonces es un negocio redondo. ¿Y qué se genera aquí? Más que un problema de economía política, un problema de política económica. Perdón, más que un problema de política, no, un problema de economía política. O sea, hay un grupo con mucho poder, que hoy día está en el gobierno, y un pueblo que tiene malas pensiones, pero que tiene una asimetría y una miopía que no sabe cómo pelear para que esto se cambie. Tercero, es la importancia de los seguros. Este señor que ahorra durante toda su vida en este sistema, ¿no es cierto?, cuando llega la edad de retiro, uno puede decir que bien, tengo 90 millones, o sea, 130 mil dólares, nunca los he visto en mi vida, va a decir un trabajador, dénmelo, voy a comprar un departamento, voy a hacer algo, y el sistema dice, no, viene una grúa, que son las aseguradoras y las administradoras de fondos de pensiones, y lo que hacen es quitan eso para pagar una renta vitalicia. Es lo único que se puede hacer. Nunca es de propiedad en el sentido de que el trabajador va a poder hacer con él lo que quiere. Solamente es para contratar una aseguradora o una administradora de fondos de pensiones para que dé una pensión vitalicia. Tercero, o sea, otro tema más, es si esto genera inversión para hacer crecer esta economía como queremos, que es una pregunta que siempre los representantes del Senado tienen en Chile. ¿Cómo usar este ahorro que tienen los trabajadores para invertir en lo que Chile necesita? Bueno, inicialmente tenemos acá varias fases. Una fuerte regulación establece qué se puede y no se puede, pero la regulación no tiene nada que ver con inversión real, tiene que ver con riesgo y rentabilidad de instrumentos financieros. Y eso no necesariamente se traduce en un impacto real sobre cómo yo asigno los recursos ahí. Y tenemos una primera etapa, en que se invirtió mucho en algunos títulos del gobierno y en el sector financiero. Después vino la privatización de empresas, donde nuestro presidente Piñera se hizo rico, porque tenía información privilegiada y en consecuencia compraba acciones antes y las vendía después, y como él muchos más. Y un tercer periodo en que también se permite que se vaya a invertir al exterior. Hoy, 40% de la plata de los trabajadores está invertida afuera, no está invertida en el país. Entonces, esta inquietud que tiene nuestra presidenta, decir cómo podemos usar esa plata para invertirla en el país, si uno sigue el criterio de asignar por riesgo y rentabilidad, va a terminar en el exterior, en instrumentos financieros y en las grandes empresas, ¿ya? No va a terminar haciendo un beneficio en la forma que nosotros quisiéramos. ¿Qué pasa con el trabajador? Cuando uno está en un sistema de seguridad social, ¿no es cierto?, hay problemas de desempleo, hay problemas financieros y hay problemas demográficos. Y eso todo lo protegía el sistema de protección social. Bueno, hoy esto no existe y cada uno tiene que asumir sus propios riesgos. Mujeres y hombres asumen sus propios riesgos. Si usted está desempleado, su problema. Si cayó la bolsa, su problema. Si ahora la esperanza de vida aumentó 10 años, su problema, ¿ya? ¿Y qué significa su problema? Que mi pensión puede subir, bajar, y generalmente baja. Y ha estado bajando radicalmente y no hay un sistema solidario para protegerse contra estos riesgos. Entonces ahí están los paraguas de cada uno. Entonces, el principal problema que ustedes pueden
conceptualmente señalar es que si van hacia un sistema de privatización, lo que les van a exigir es que opere un mercado. Y para que opere un mercado, cada individuo va a tener que actuar con un contrato individual. Y al actuar con un contrato individual va a pasar lo que está pasando un poco culturalmente en Chile. La gente se pone egoísta. Es decir, el ahorro es mío, no me lo toquen. Si mi empleador ahora quiere poner 4% más, para mí, no para otros, no para la solidaridad. Y empieza a haber una cultura diferente de la cultura de la seguridad social. Es una cultura individualista. Yo me defiendo solo en este sistema, yo ahorro solo, yo financio mi pensión solo, no se metan conmigo. A mí no me interesa mi colega al lado ni mi colega al otro lado. Entonces, ese es un tema cultural que está pasando en Chile, pero que la gente ahora que ve que aún cuidándose solo obtiene muy malas pensiones, se da cuenta que no era una panacea como le dijeron. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos por un lado, como les decía, nuestros abuelos con muy malas pensiones. Ya, estoy terminando, perdón. Con muy malas pensiones y 6 AFP con mucho poder financiero. ¿Ya? Y aquí básicamente no es un conflicto de política económica, sino que tenemos un conflicto de economía política. ¿Qué van a hacer ustedes cuando esto se opere en Brasil? ¿Cómo van a pelear con el sector financiero que tiene todo ese poder? Que tiene en su poder la plata de los trabajadores para invertir como ellos quieren y los trabajadores están en una individualización que piensan que le están haciendo las cosas bien, pero que al final les resultan mal, solamente al final. Y ahí se dan cuenta que no es bueno. Ese es el problema que nosotros tenemos en Chile hoy día. Entonces, ¿qué es lo que propone la OIT? ¿Qué es lo que estamos tratando de pelear nosotros? Obviamente, una vez que uno tiene una situación como en Chile, uno no puede llegar y decir esto se elimina. Como yo sé que ustedes están en contacto con el grupo No Más FP, que ellos quieren eliminar el sistema de FP y volver a instaurar el reparto. Yo en mi posición personal creo que políticamente y económicamente eso no es viable, ¿ya? Entonces hay que hacer una transformación moderada. Y lo que nosotros queremos hacer es básicamente lo que sugiere la OECD, lo que sugiere la OIT en este paper que me has pedido que revise aquí, es básicamente construir la escalera de la seguridad social. Es fundamentalmente, frente a la situación que teníamos, crear un piso de garantía para todos, tipo lo que ustedes tienen acá en la pensión rural, o sea, preocuparnos ojalá de los vulnerables, que tengan un piso mínimo. Un pilar distributivo, que puede ser de capitalización colectivo o de reparto, en el caso de ustedes podría ser de reparto muy solidario. Y tercero, dejar como complemento la posibilidad de que uno haga ahorro voluntario o obligatorio en cuentas individuales para mejorar la pensión. Pero llegar hasta ciertos umbrales que en Chile no los tenemos. Llegar a umbrales de la línea de pobreza, llegar a umbrales del salario mínimo. A esos niveles estamos hablando nosotros en Chile. ¿Ya? Entonces, mi mensaje es, Chile no es un milagro. Chile es alabado por su macroeconomía, por sus equilibrios, pero en materia social, en materia de seguridad social, tiene una deuda tremenda que se manifiesta aquí en una buena cobertura, pero una mala suficiencia de las pensiones y una discusión que es más de economía política sobre cómo abordar el tema. Entonces, lo que nosotros estamos sugiriendo básicamente es construir la escalera de la seguridad social en Chile como una solución para salir de la crisis. Obviamente eso da para un seminario o varios seminarios más. Aquí, bueno, muchas gracias. Eso es lo que yo creo.